Y según la Torá, la ley de Moisés, hay 613 mandamientos de los cuales se nos inculca a los judíos desde muy niños. Fui educado dentro de la tradición, conforme a la tradición judía, desde los 6 años. A los 5 años empieza la primera etapa del niño judío, en la que va, por llamarlo de alguna manera, al kindergarten, al GAN viene siendo un lugar de estudio para niños, donde se le enseña los primeros versículos. Y yo recuerdo que en ese tiempo, cuando llegamos a Latinoamérica, un servidor es extranjero, amo México, estoy nacionalizado mexicano, ya casado con mexicana. Y cuando mi madre salió de Tel Aviv con mi padre en Israel, venía embarazada mi madre y pasaron por España, y al ir al médico le dice: bueno, señora, no puede viajar porque el viaje en barco hasta Veracruz es bastante largo y puede nacer su niño en aguas internacionales, y bueno, y si nace en el Caribe puede ser cubano, puede ser puertorriqueño, bueno, no sé. Finalmente me toca nacer por bendición también. Bendita sea España, de una u otra manera es una tierra también bendecida. Y hasta los 6 años estuvimos ahí en una comunidad, de lo cual a los 6 años salimos de España, criado totalmente en el idioma hebreo, no hablaba el español. Cuando llegamos aquí a México me costó tanto poder amoldarme, porque como extranjero la Constitución dice que a los extranjeros no se les puede dar la primaria. Entonces yo llegaba a la primaria como oyente, o sea, sin calificaciones, anotaba lo que bien entendía. Y bueno, en cierta manera me sentía como esa piedrita en medio del kilo de frijol. Y el mexicano se burlaba tanto de mi español, y empecé a ver que en este país decía: bueno, toda la gente está rara. Porque yo me imaginaba otro tipo de gente, como lo pintan en los libros allá en Medio Oriente, una persona con un taparrabo o algunos otros con un sombrero grandote. Y no, llegamos aquí, la gente era normal, era tranquila. Pero una de las cosas que bastante sufrí en este país fue la cuestión del idioma, ya que cuando venía el camión yo le decía a otro amiguito mexicano, le decía: mira, apenas el camellón. Y me decía: no se dice camellón, se dice camión. Y así de burla en burla fui aprendiendo el español, que recorrí esta bendita nación desde Cabo San Lucas, Guerrero, Santa Rosalía, hasta el sur, hasta Chiapas. Y por eso es de que mi acento es un acento mexicano en el español, ¿verdad? Capté un poquito de acá y un poquito de allá, ¿verdad? Hasta de la Ciudad de México capté un poquito, porque estuvimos un par de años por ahí. Papas, tripas, corazón y pollo. Bien, entonces cuando yo tenía la edad de 6 años, inició mi carrera religiosa. A los 6 años todo el pueblo judío debe de aprender la primera etapa de fe. Dios es uno. Vemos que en toda mi niñez se me enseñó: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno, uno es el Señor, como dice Deuteronomio 6:4. Y desde los 6 años después empecé a participar en esta escuela, como les decía, como oyente. Y yo me preguntaba, mi madre me decía: tú eres un niño diferente, tú eres un niño santo, porque perteneces a un pueblo santo. Y me leía versículos, textos de la Torah, donde dice que vosotros sois para el Señor un pueblo santo. Y este concepto en mi cabeza no lo podía descifrar. Y lo único que yo sabía es que mis padres me habían enseñado que yo era una raza santa, una persona diferente. Y empecé a preguntarme cuando llegaba a la escuela, la primaria mexicana, y decía: bueno, ¿y estos qué serán? ¿Qué tendrán? ¿Serán igual a mí? Y empezó a pasar tantas cosas desde chiquillo en mi cabeza, que yo decía: bueno, ¿acaso ellos no serán igual que yo? Y decidí investigar. Entonces ustedes, yo creo, recuerdan, no sé si aquí en el norte lo hacen, la escuela mexicana hace cierto rito a la bandera, ¿verdad? El día lunes cantan el himno nacional, que muy bien me lo sé ahora, gracias a Dios. Y formamos una filita de chicos, estaba la filita de chicos, y bueno, todo el mundo se había que poner así, ¿verdad? Hacia adelante. Y entonces yo decidí investigar si realmente el resto de seres humanos, aparte de los judíos, eran también humanos como yo, pensaban como yo, tenían lo mismo. Y agarré un alfiler y lo guardé en mi bolsa, llegué a la escuela. Entonces cuando dije: hoy es lunes, tenemos que ponernos. Entonces cuando nos pusimos, había un mexicano delante de mí, y le piqué con la agujita, le piqué el hombro y tiré la agujita. Y pegó el grito: ¡ay! Entonces dije: oye, entonces sí les duele. Entonces ha de ser igual a mí. Pues es igual, les duele también. Y empecé a indagar, le preguntaba a los chiquillos: oye,
haces? Pues me duermo, o sea, duermes. Somos iguales. Y empecé a indagar y a buscar la forma de por qué yo era una nación diferente. No encontraba en mi mente como niño la diferencia entre un ser humano y otro ser humano. Pero cuando llego al conocimiento y mi madre y mi padre me empezaron a enseñar que yo era un pueblo apartado y que debía de vivir de una manera diferente. El pueblo judío tenemos una dietética que le llamamos kosher, es decir, no comemos puerco, no comemos mezcla de carne y leche, muchas otras cosas. Y esa comida para nosotros es una comida que, de acuerdo a la escritura, es una comida santa, totalmente diferente al resto de comidas de todo el mundo. Y recuerdo que cierto día mi madre me había hecho una comida bastante deliciosa para la escuela, y cuando hacen lo que aquí le llaman recreo, o el tiempo de salir de la clase a un tiempo de juegos, mi madre llegó al mediodía y me llevó un poquito más de comida y me lo dio por la malla. Y bueno, me la acerqué, agarré el lunch y me vine y me senté en una banca. Y yo siempre veía a un mexicano, a un muchachillo bastante pobre, no tenía que comer. Y yo decía, bueno, pues yo lo voy a compartir, le voy a dar. Y cuando yo le paso mi lunch al niño, mi madre casi se brinca la malla para venirle a quitar la comida al niño. Entonces viene corriendo por el otro lado y viene y me dice, pues ya lo había comido, no se lo quitó, tampoco fue grosera, pero me agarró de la oreja y me llevó y me dice, esa es comida santa y es para ti. Vemos entonces que esa mentalidad era la que desde muy niño se me inculcó en la cultura hebrea. Así pasaron hasta los 13 años. Quiero avanzar rápidamente. Cuando llegué a los 13 años, todo niño judío es mayor a los 13 años y la niña a los 12 años. Un niño judío después de los 13 años puede casarse, puede tener un hogar, puede tener un negocio, puede viajar, puede tener una gran empresa. Pero se nos prepara. Quizá para ustedes dicen, oye, ya se me fue el avión, o ya se me fue el barco. No sé quién les dijo del avión y el barco aquí en México, pero eso no existe, ¿verdad? Entonces aquí en México son mayores a los 18 y en Estados Unidos a los 21 años. Bien, al llegar a los 13 años hice mi bar mitzvah. Bar mitzvah quiere decir hijo del mandamiento, en que todo niño judío lee por primera vez en la comunidad el rollo de la Torá, y después de eso se le presenta como un nuevo participante, religiosamente hablando, en el pueblo de Israel, como hijo del pacto. Vemos también que en la escritura, yo recuerdo la primera vez que leí un versículo de la Biblia. Cuando a los entre 5 y 6 años mi padre me iba a dar a leer el primer versículo de la escritura, yo recuerdo que mi padre dijo, vamos a hacer una ceremonia. Entonces llamó a sus amigos, llamó a los familiares más cercanos que habían, y entonces mi padre me puso el rollo de la Torá. Estuve meditando, estuve memorizando, estuve checando cada letra para no poder errar en una sola letra en mi primera lectura de Torá cuando yo tenía entre 5 y 6 años. Y mi padre, yo recuerdo que trajo como un botecito, un jarrito lleno de miel, y entonces empezó a decir, se puso a un lado de mí y me dijo, adelante. Y entonces empecé a recitar un versículo de las escrituras. Yo recuerdo que era Deuteronomio 6:12, cuando dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y había que recitarlo en hebreo. Y entonces en ese momento, cuando yo dije las primeras palabras, mi padre metió el dedo en la miel de abeja y me lo metió en la boca. Yo chupé su dedo y seguí leyendo el versículo. Cuídate de no olvidarte. Chupaba la miel del Señor que te sacó de la tierra de Egipto y sacaba más miel, me lo metí en la boca. Y otra vez, de tierra de servidumbre. Y otra vez, 4 o 5 veces me dio miel. Y quizá usted se dice, oye, qué loco. ¿Por qué? ¿Verdad? Para que siempre guardara el sabor dulce y agradable de la palabra de Dios en mi corazón. Por eso es lo que dice el salmista cuando él ya estaba viejo. Oh, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi paladar. Vemos entonces que el salmista, también su padre y su madre le habían dado la miel entre 5 y 6 años para pronunciar su primer texto. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y este no se apartará cuando fuere viejo. Entonces la educación empieza cuando somos niños. Quizá usted se pregunta por qué a los 13 y por qué la niña a los 12. Suena bastante escandaloso aquí en América. Aquí a los 15 están colgadas de la falda. Mamá,
A los 20, ¿qué 15? A los 20, ¿verdad? Entonces, cuando estaba pequeñito, yo aún recuerdo a los 6 años ese acontecimiento. En el Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, mucho más que la miel a mi boca. Entonces, el primer recuerdo que yo tengo de mi niñez fue la palabra de Dios. Algo que jamás, nunca pasó por mis manos. Bueno, al menos si era prestado, sí. Un juguete. Los judíos no tenemos juguetes, no jugamos al carrito, a la pelota. Yo recuerdo que en el segundo piso donde vivíamos, veía yo a un grupo de mexicanos jugando al fútbol. Y andaban tras la pelota y ¡gol! Y yo decía, ¿qué será eso? ¿Verdad? Y bueno, por eso yo me imagino que no han de ser judíos, porque están perdiendo su tiempo. Para mí, ganar un buen tiempo era leer Torah, buscar un buen libro, empezar a tener mi lectura, dar explicaciones de Torah a mi padre. Eso era para mí algo importante. Entonces no hubo juguetes. Y cuando veía yo a los niños jugando, yo decía, de veras que estos niños no tienen nada que hacer, que flojos, y siempre juzgaba la situación. Vemos entonces que cuando la escritura fue, lo primero que me inculcaron fue amor y respeto a la ley de Moisés. Y dediqué a mis días, todos mis días de mi vida, todos mis días, la lectura de la Torah 3 veces al día. Por la mañana al amanecer en la oración con mi padre meditábamos acerca de algún pasuk, algún versículo de la Torah, y por el mediodía cuando llegaba él a comer también meditábamos en otro versículo, porque dice Deuteronomio: meditarás en estas palabras cuando te levantes, cuando te acuestes y en el camino, es decir, 3 veces al día. Y esto para mí fue conocimiento de Talmud, Gemara, Helachot, comentario de grandes sabios del Antiguo Testamento. El Talmud viene siendo la ley oral. Sí, es lo que la Biblia nos explica de lo que, la ley oral nos explica lo que la Biblia no acabó de explicar. Por ejemplo, dice Moisés subió al monte, pero nada más dice subió al monte. Y el Talmud empieza a explicar, subió al monte y cuando iba subiendo se tropezó y dijo: ay Josué, mira, ya me rayé aquí el dedo. Bueno, empieza a explicar el resto de cosas que acontecieron. Entonces la vida del pueblo de Israel es llegar a conocer cada héroe del Antiguo Testamento, llegar a escudriñar cada punto, cada coma, cada cosa. Y mi padre, yo recuerdo que en mi niñez, siempre que me dejaba de tarea algún capítulo, yo tenía que explicárselo, darle una explicación, no una explicación sencilla, corriente, no. Tenía que indagar historia, tenía que indagar la palabra que había usado en el original. Bien, en Levítico 23:4, ahí nos habla acerca de las fiestas. Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová y las convocaciones santas de las que haréis en sus tiempos. Entonces mi vida fue de fiesta en fiesta. La fiesta de Shavuot, que en español le llaman Pentecostés, la fiesta de Pesaj o Pascua, que es cuando celebramos que los judíos salimos de Egipto. Y así hay 7 fiestas. 7 fiestas que eran mi vida. Y cuando yo veía de repente que pasaban danzando unos, cargando una cosa así pintada, yo decía: oye, ¿y esos qué? Yo le preguntaba a mi madre, inmediatamente me decía: son dioses ajenos. Entonces, la primera mentalidad que hubo en mí es: tú eres diferente, tú tienes un Dios poderoso, tú eres inteligente, tú eres sabio. Casi me decían: tú eres perfecto. Lo contrario a lo que un mexicano le dice a su niño. Un mexicano le dice: tamaño, si no eres más, porque no se puede. No sirves para nada, eres un inútil, bueno para nada. Imagínate, entonces en el pueblo de Israel nos llevan, ahora sí que como dicen en el Nuevo Testamento, de gloria en gloria, de victoria en victoria, te enseñan, te dan una identidad. Y esa identidad se va formando desde muy pequeño. Entonces, cuando cierto día yo llego a la escuela, tenía yo unos 9 años, yo creo. Y entonces un muchachito de la religión popular traía un Cristo en el pecho. Y recuerdo que me le acerco y entonces él me dice: ¿sabes que yo ya sé quién eres? Me dijo primero. ¿Así? Pues soy Abraham. No, yo sé que tú mataste a Cristo, tú mataste a este, y me lo enseñó así. Y yo acerqué mi cara y lo quedé viendo y vi que era un hombre que estaba con unos clavos en las manos y los dije: no, ¿a qué hora lo maté? Y me dijo que yo lo había matado. Entonces, inmediatamente, como fui educado en la ley dice: no matarás. Y en ese momento vino un temblor espiritual en mí. Dije: ¿qué no lo maté? ¿Cómo lo maté? ¿Cómo fue? Y salí corriendo. Y entonces, con esa poca información, yo que estaba más chico,
Llego a mi casa y le digo, mamá, ¿qué te pasa? ¡Maté! ¿Cómo que mataste? Y me agarra y me sacude. ¿A quién mataste? Maté a Cristo. ¡Pah! Me da una cachetada y me dice, tú no lo mataste. La primera idea que empecé a ver acerca de Cristo es de que yo lo había matado. Inclusive te voy a mostrar algo que por siglos se nos ha acusado, que los judíos hemos matado a Cristo. Te voy a mostrar dos pasajes. Uno, dice Cristo, mi vida, la vida nadie me la quita, yo la doy. Y si Él la dio en rescate por muchos, ¿por qué entonces vino después persecución a Israel? Hubo muerte, hubo guerras, hubo campos de concentración. Agarraban a las judías, les quitaban el bebé dentro, les abrían y les metían un gato vivo. Los llevaban vivos con sus bebés recién nacidos de pechos, los amarraban en un árbol con leña, los quemaban vivos y gritaban. Y esos miles de millones de gentes fueron quemados en Europa como en América. Y si no quieres ir muy lejos, aquí en Monclova, Coahuila, mataron al fundador, que era judío, de la ciudad de Monterrey, y mataron quemada a toda la familia. Vemos entonces que toda esa persecución se encendió porque cierto grupo religioso llamado la Iglesia Católica se encargó de envenenar la mente de miles de seres humanos. Inclusive en los ranchos, en los pueblos, cuando un niño escupía, le decían, niño judío, quítese de aquí. Ya era algo tremendo en contra de los judíos. Ahora, punto número 2. Cuando los líderes de Israel llevan a la cruz del Calvario, los líderes de Israel llevan a la cruz del Calvario a Jesús, en ese tiempo en España ya tenía más de 400 años que ya vivía gente, es decir, no todos los judíos participaron. Ahora bien, cuando gritaban crucifícale, crucifícale, estábamos celebrando la fiesta de Pascua. Vamos a Hechos, por favor. Y quiero mostrarte que en el tiempo de Pascua no solamente había judíos, también había otras naciones de las cuales estaban ahí quizá alguno de ellos estaba también representando lo que ahora es América. Cuando dice la Escritura, quiero ver ese texto de la Escritura donde dice que en Jerusalén, en el tiempo cuando se derraman las lenguas, había, en el capítulo 1, ¿verdad? Verso 2, capítulo 2, bien, verso capítulo 2. Dice en el verso 8, 2:8, amén. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar en cada una de nuestra lengua, en lo que habíamos nacido, partos, medios, elamitas, que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones del África, más allá del Cirene, romanos y residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes? ¿Cuántas razas habían ahí? Y estaban cerca del templo, estaban cerca de donde Jesús, se hizo la procesión de la Vía Dolorosa, y mucha gente estaba gritando también que no era judío. Punto número 1. El punto número 2 que quiero mostrarles es cuando los dirigentes de Israel dicen, caiga su sangre sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Está hablando de 3 generaciones. Cada generación puede ser de 100 años. Quiere decir que la maldición de haber matado al Mesías, esos dirigentes que se echaron, ¿no?, era 300 años. Entonces en el año 300 la maldición se acaba. Pero en el año 500 siguen matando a judíos por esa misma maldición. Y en el año 1000, en el año 1100, en el año 1500 y en nuestros días, miles de judíos están muriendo constantemente. No solamente están muriendo cristianos en México, están muriendo también judíos, porque el diablo odia a 2 naciones, que Dios los hizo una, al pueblo cristiano y al pueblo judío, porque están injertados en un mismo árbol. A los judíos los odia porque somos hijos del pacto, y al pueblo de Dios los odia porque le arrebataron toda la bendición que Él tenía. Él tenía el plan de tomar la tierra. Quiero seguir adelante. Jesús dijo, mi vida nadie me la quita, yo la doy. Después de ese acontecimiento en mi vida, quise indagar, quise buscar el porqué de ese Cristo. Cuando tenía 12 años, yo pasaba frente a la parroquia principal en ese lugar donde vivíamos, en Villaflores, Chiapas, en el sur de México. Y recuerdo que vi la cruz ahí arriba, grande, y bueno, dije, deje entrar, para ver a ver qué hay. Y yo recuerdo que entré y vi a unos hombres así todos tiesos, ¿verdad? Usted sabe de qué estoy hablando. Y los quedaba viendo, y a ver si se ríen, no, pues nada, no se movían, y bueno, son ídolos. Y cuando logré meterme un poco hasta la mitad de la iglesia, alguien reconoció, porque mi familia era conocida en algunas partes de que era judía. Y bueno, mi abuelita lo tenían como la judía, así le decían la judía, era una viejita judía, la judía y la bruja, así le decían a mi abuela. Y este sacerdote, cuando vio que estaba yo ahí, se vino y me agarró de la oreja y casi me la arranca y me aventó
afuera de la congregación. Y me maldijo, me dijo muchas cosas, muchas maldiciones. Y entonces yo dije, esto es el cristianismo. Esa fue la primera idea que pasaba por mi cabeza. Cristos que yo había matado. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, un poco mayor, me decían Christ Killer. Christ Killer quiere decir matacristos. Es tan doloroso. Es tan doloroso cuando empiezas a ver que todo el mundo te acusa de la muerte de un hombre que ni siquiera conociste, que ni idea tienes, porque en el judaísmo no existe el Nuevo Testamento. Fui criado bajo los 613 mandamientos, no había literatura más que judía, no había más que comunicación judía, hebreo, música hebrea, todo era hebreo. ¿Cómo pues recibir la acusación de esas personas que yo había matado al Mesías? Bien, la fiesta de Yom Kippur también es la fiesta del Día del Perdón, lo celebrábamos, y cada año de Yom Kippur, Día del Perdón, pedíamos perdón por nuestros pecados haciendo ayuno. A los 12 años yo hacía ayuno de 2-3 días para pedir perdón por mis pecados y pedir que el Mesías apareciera pronto. Entonces, si el pueblo de Israel ha permanecido orando durante todo el tiempo por el Mesías, no crea usted que es un pueblo que no tiene idea del Mesías, no. Todos los días, 3 veces al día, el pueblo judío a nivel mundial está pidiendo que su Mesías venga. Quizás te preguntas, ¿por qué los judíos no aceptaron a Jesús? Cuando Jesús nace, el pueblo de Israel había sufrido bastante persecución y la idea principal es esperar que el Mesías iba a venir con poder, con gloria, iba a acabar con los romanos, iba a acabar con los enemigos y nos iba a entregar la tierra. Estamos hablando de un Cristo glorioso, de un Mesías glorioso, estamos hablando de un Mesías rey, poderoso. Y cuando nace Jesús, crece Jesús, se desarrolla en sus 3 años de ministerio, muere a los 33, resucita al tercer día, se va a la derecha del Padre y el pueblo de Israel queda en manos de los romanos. Y los romanos siguieron matando y acabando con el pueblo judío y así vinieron grandes calamidades sobre el pueblo de Israel. Y entonces dijeron, no era el Mesías, porque estaban esperando un Mesías guerrero. Después de estos acontecimientos, hace 2000 años, hay mucha historia. Hay judíos que lo reconocen como maestro, hay judíos que lo reconocemos como Mesías y hay judíos que dicen que es un mentiroso. ¿Pero por qué? Porque en ese tiempo había personas también que se encargaban de levantar falso testimonio diciendo que era un guerrillero, que era un lunático. Inclusive, ¿sabías que los hermanos de Jesús pensaban que Jesús estaba loco? La historia de Israel registra algunas cosas de Jesús, de la vida de Jesús, en la historia del Talmud. Hay algunas cosas de la vida de Jesús en la ley oral del pueblo judío de ese tiempo. Y cuentan que cierto día los hermanos y Miriam, llegaron donde estaba Jesús, pero llegaron con lazos, con mecates, es lo que el Evangelio no narra, para amarrarlo, porque pensaban que estaba loco por sentirse Dios. Y ellos pensaban llevarlo amarrado otra vez a donde vivía. Y es cuando en el Evangelio dice, allá está afuera tu madre y tus hermanos y te buscan. Y entonces Jesús sabía lo que iba a pasar y les dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Pasa el tiempo en oraciones, tradición, toda mi niñez y adolescencia no conocí juego de pelota, era lectura, conocimiento, libros. Todo el tiempo estuve metido, enfrascado en un cuarto de oración, en un cuarto de conocimiento. Para mí eso era lo importante. Mi padre siempre soñaba con que algún día yo llegara a ser rabino. Se me daba enseñanza bastante profunda desde los 6 años hasta los 13. Cuando llego a los 13 años, yo no busqué más que judaísmo. No busqué cristianismo, no busqué ninguna otra religión. Te voy a pedir por favor que abras la escritura. En el capítulo Deuteronomio 22. Mi vida fue constantemente religión, conocimiento. Y aún mi vestimenta era guardada por la religión hebrea. Voy a aportar algunas vestiduras en esta tarde que eran usadas desde el Antiguo Testamento. Y estas vestiduras me identificaban. Y ayer hablaban sobre ser identificado allá afuera como cristiano. Todo el mundo sabía que yo era judío porque portaba mi kippah. La kippah se nos enseñó a portarla como una reverencia a Dios, ya que el Señor habita sobre mi cabeza. Y a Adán le dieron autoridad de su cabeza para abajo sobre animales,
pero de la cabeza hacia arriba no tiene autoridad. Por eso Dios le puso nombres a los arcángeles, Miguel, Gabriel, pero debajo de la cabeza Adán le puso nombre al león, al tigre, y esto es la división entre la autoridad de Dios y la autoridad del hombre. También me enseñaron a portar, y estas vestiduras no son vestiduras inventadas por el hombre, son vestiduras que Jehová, Dios de los ejércitos, ordenó, y existen más de 15 versículos para las vestiduras sacerdotales. Y esto se llama Katán Talid. Esto lo usaba el sumo sacerdote para entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Y encima de este, como mandilito, por llamarlo de alguna manera, se llama Katán Talid, o pequeño manto de oración, iba el efod. Eran las 12 piedras que portaba el sacerdote para entrar al lugar santísimo. Y vemos que aquí hay 4 puntas de hilitos. Estos representan los mandamientos, los 613 mandamientos de Dios. Y si te das cuenta, atrás y adelante son igual. Tiene rayas, es decir, no hay cambios. El judío es lo mismo por delante que por detrás. No hay hipocresía. Busca los mandamientos de su Dios, que son 4 puntas. ¿Por qué 4 puntas? Porque los mandamientos de Dios mandan en los 4 puntos cardinales de la tierra. Deuteronomio 22:12 dice: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Vemos por tanto que estas vestiduras eran parte de mí. Y en las festividades y en los grandes acontecimientos del pueblo de Israel, mi vida era orar. Puedes imaginar a un niño que no necesitan estarle diciendo que hay que orar, sino que me ponía a orar, buscar la presencia de mi Dios. Este es el manto más grande, es el talid, o el manto de oraciones. Este manto también lo usó Jesús. Este manto lo usó Pedro, lo usó Pablo. Lo han usado miles de millones de judíos en todos los tiempos. Y el judío, el sacerdote, o ya sea judío normal, usa este manto. Y aquí hay un cartelón en hebreo que dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemitzvotav etzivanu lechahatef bezitzit. Bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado usar el tzitzit, o la señal del mandamiento. Y esto se pone sobre la cabeza. No puedes imaginar jamás a un Jesús, a un Cristo con sombrero charro. No puedes imaginar jamás a un Cristo con una cachucha de lado. Ese Cristo, el Cristo judío, el Cristo del Medio Oriente, es totalmente diferente. Llevó una vida como la que te estoy explicando ahora. No había juegos, era estudio, era conocimiento, era trabajo. Una vez que empecé a vivir en la vida religiosa, nada me importaba, solamente el judaísmo. Solamente el judaísmo. Quiero mostrarte algo importante. A los 13 años me gradué como maestro de hebreo. Tengo 18 años como maestro de hebreo. Cuando yo alcancé el título de maestro de hebreo a los 13 años, creí haber encontrado lo que todo varón judío desea: un título, algo con que valerme la vida y recorrer el mundo como judío errante a cualquier otra comunidad, a dar clases, en fin, hacer mi vida. Y recuerdo que en ese año, cuando todo era felicidad, alegría, yo sentía que todo desbordaba. Sentía que Hashem, que Dios, que Elohim, que el Dios de Israel estaba conmigo. Y en ese tiempo mi padre me había mandado al otro lado de la ciudad y agarré una bicicleta. Esto fue en Villa Flores, Chiapas. Estuvimos viviendo un tiempo en ese lugar. Y cuando yo venía con la bicicleta hacia el otro lado de la ciudad, por la calle principal, venían corriendo 2 camiones de garrafón que querían vender en las próximas cuadras. Venían carrereando y llegaron a un momento que frente a la radiodifusora, yo recuerdo, esa radiodifusora se llama XCBF, algo así, en Villaflores, Chiapas. Llegó un momento que se cerraron hacia mí y entonces uno de ellos me aventó contra la radiodifusora. Para esto quedé inconsciente, quedé tirado en ese lugar. Cuando llegó la cruz verde o roja, me recogió, me llevó inconsciente y así estuve muchos días. Y yo recuerdo que, bueno, mi madre me platica que cuando ocurrieron estas cosas hubo un caos en mi familia. Tuvieron que traerme hasta Tuxtla Gutiérrez, no había médicos para atenderme, era un pueblo muy pequeño. Y al llegar en Tuxtla Gutiérrez ocurrió algo tan terrible, tan tremendo, que quiero mostrarte ahora. Después de ser arrollado, fui internado y yo recuerdo que salí de mi cuerpo. Hubo un momento que yo salí de mi cuerpo
Y en ese momento yo vi mi cuerpo tirado sobre lo que era la camilla, el lugar donde acuestan a los enfermos. Y entonces empezó a gritar la enfermera: el niño se ha muerto, el muchacho se ha muerto, llamen al médico. Y yo estaba viendo mi cuerpo. Yo estaba oyendo a la muchacha gritar que viniera el médico. Entró mi madre empujando a todos y yo vi cómo se acercó a mi cuerpo y lo empezó a mover de un lado a otro. Yo ya no sentía nada, pero estaba viendo y oyendo todo. Mucha gente dice que después de que te mueres ya no hay vida. Y eso es una mentira del diablo. Después de esto, morí por 2 minutos, por un tiempo en lo que los médicos empezaron a buscar el resucitarme. No sé qué me hayan hecho. Mi madre no me quiso contar muchas cosas para no sufrir traumas emocionales. Pero yo recuerdo que de repente hubo algo que me aló, como que me chupó, algo como que me aló y empecé a entrar como algo resbaloso, como si fuera un tubo, y empecé a correr a grande velocidad hacia arriba. Yo no sabía, no podía detenerme por mí mismo. No te voy a contar el testimonio de alguien que fue al infierno, cosas de esas, pero cuando yo salí de ese tubo, inmediatamente yo llegué a una plataforma bastante grande, así grande como si fuera una barra de hielo. Siempre he comparado con una barra de hielo. Y fíjate, cuando yo llegué ahí, mi cuerpo estaba allá en el hospital. Yo llegué y acercaba mi cara hacia el hielo y fíjate, le hacía yo así. Dentro de ti está tu verdadero ser y sigues todavía actuando como si tuvieras un cuerpo. Ese es tu alma. Eso es por lo que Cristo viene y que un día vamos a volar con Él. Y estaba ahí y no podía ver hacia el otro lado. Y en ese momento no pude ver nada, no vi nada, absolutamente nada, solamente eso. Y de repente algo me habló de regreso. Y de regreso ya no vi absolutamente nada, pero de ida yo veía como algo se iba alejando, algo se iba alejando y se perdía en la oscuridad. Había una oscuridad y solamente la velocidad que llevaba hacia arriba es lo que sentí en todo mi ser interior. Vemos entonces que en ese momento vuelvo a mi cuerpo y empecé a sentir otra vez los dolores, sobre todo muchos dolores más porque habían trabajado con mi cuerpo para regresarme a la vida. Y quiero decirte algo, joven, esa experiencia marcó mi vida. Esa experiencia marcó mi vida. Me hice más religioso. Me entregué más a la Torá. Busqué más religión. Busqué más Dios. Busqué más Talmud. Más Gemara. Me hice, ya al final me hice Hasidim. Hasidim quiere decir en plural justos, o es una línea de los fariseos del tiempo de Yeshua, de Jesús. Y estando en Nueva York, cuando había viajado a Nueva York, ya un poco más después del accidente, me fui a Nueva York y estuve viviendo allá. Y ahí me entregué a toda la religión. Y llegó un momento que ya no se lo daba de mano a nadie. ¿Sí? Y a veces encuentro en el cristianismo fariseos, más fariseos que yo. De veras. Me da tristeza decirlo, pero a veces somos más religiosos que los mismos judíos. O a veces el pueblo cristiano quiere vivir una vida más judaica, de una manera judaizante, que el mismo judío. Entonces me entregué a la religión. Quiero que veas Lucas 16, 22. Te habla de un hombre rico y un hombre pobre que habían muerto. Y nota lo que dice la escritura. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice la escritura, y alzando sus ojos. Quiere decir que después de que mueres sigues viendo y sigues sintiendo. Y voy a pedir silencio aquí con estas 3 señoritas que están junto a mí. Amén. Gracias. Entonces en ese momento dice que levantando sus ojos seguía viendo, seguía sintiendo. Y ese es el engaño que el mundo está diciendo a los jóvenes, que allá en el infierno hay baile, que allá en el infierno todo está bien. Pero la escritura nos habla de una salvación. La escritura nos habla que no importa si seas mexicano, judío, griego, tú necesitas aceptar a Jesús. Estando en Nueva York empezaron dolores de cabeza. Me reporté con el rabino y dije no puedo dar clases, me siento mucho dolor de cabeza. Me mandaron al hospital, me dieron algunas pastillas para el dolor de cabeza. Los dolores continuaron. Me dice el rabino, quizá la ciudad está algo precipitada, por esto te duele, mira, mejor te vamos a cambiar a una sinagoga al sur de California, ya sea a San Diego o a Los Ángeles, para que busques alguna comunidad en la cual te podamos acomodar. Finalmente llego a Los Ángeles, California, y estuve viviendo en Huntington Park. Es una colonia
contraria al este de Los Ángeles. Y estando en ese lugar, los dolores de cabeza continuaron. Finalmente decidí visitar un hospital que el mismo pueblo hebreo me pagó porque estaba yo trabajando dentro de la comunidad. Y cuando llego al médico, entonces empezaron a hacerme exámenes y todo. Finalmente llegaron a los exámenes de la cabeza, bastante fuertes. Salió el médico y me dijo: ¿Abraham Levy? Sí. ¿Tiene usted cáncer? Imagínate a los 17 años. Y no solamente eso, agregó algo más. Le quedan solamente 6 meses para morir. Vaya con el rabino, que se le atienda en una actitud espiritual, que tome usted cierto tiempo de consuelo. Bueno, en fin. Salí con ese documento del hospital, no sabía dónde ir. En ese momento vino una grande amargura a mi corazón y dije: ¿de qué me ha servido tanta religión? 6 meses más me muero, no tengo una novia, no me he casado, no he cumplido el sueño de tener hijos, ni siquiera he alcanzado el rabinato. Y empezó a haber amargura en mi corazón desde ese momento. Yo recuerdo que llegué a mi casa, era un día de fiesta, no fui a la sinagoga, me quedé en casa y en eso vivía a un lado de mí un muchacho cristiano de Guatemala. Yo sé que quizás este testimonio llegue a él, donde quiera que esté, y cuando él me vea, ya sea por un video o algo, yo quiero decirle que le amo y que Dios le bendiga. Este muchacho cristiano pasaba por ahí y me decía: ¡Hey, shalom, hermano! Y yo era tan religioso que le decía: oye, no me vuelvas a decir hermano. Tú eres gentil, yo soy judío. Por favor, no me vuelvas a decir hermano. Discúlpame, está bien, no hay problema. Cuando vuelva a pasar me dice: te he notado triste. Yo estaba sentado ahí en la puerta y dice: te he notado triste. Dime, ¿qué te pasa? Dime, te he notado bastante triste. Yo no quería dar lástima, no le quise decir que tenía cáncer, que me iba a morir. Y él dice: no, dime, mira, de veras, cuentas con un amigo. Yo sé que algo grande puede pasar en tu vida. Y me trataba de animarme, pues. Y en ese momento me dice: dime lo que tienes. Y finalmente le dije: sabes, bueno, la verdad es de que hace un par de días me dijeron que tengo cáncer, que me voy a morir. Y entonces este muchacho cristiano me queda ahí y dice: yo sé que tenías otra cosa. Cuando él dice eso, yo quedo viendo bien enojado y le digo: ¿qué te pasa? ¿Te estás sordo? ¿No oíste que soy cáncer y que me voy a morir en 6 meses? Sí, ya te oí. Inclusive el acento de Guatemala: sí, pues, ya te oí, pues. Pero es que yo sé de alguien que te puede sanar. Ya había visitado el mejor hospital. Dice: bueno, en ese momento cuando tienes una necesidad, los judíos no vamos al brujo, ¿verdad? Pero pues entre la gente que está enferma pasa por el brujo, por el médico, por esto. Como aquella mujer que tenía flujo. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía flujo? Tenía 12 años visitando médicos. Y dice la escritura que Yeshua, imagínate Yeshua con esto, ¿sí? Venía caminando, porque para caminar con el manto, va uno caminando aquí así, en el cuello. Entonces dice la escritura que aquella mujer venía detrás de Yeshua. Y dijo: si tan solo tocara el borde del manto, yo seré sana. Es decir, el tzitzit, ella tocó el tzitzit, ella tocó este hilito. Y todo el mundo en el cristianismo se imagina que con la grande túnica que traía Jesús, aquella mujer venía gateándose, arrastrándose en medio de todos los pies malolorosos para tocar el manto de Jesús. Tocó el tzitzit, simbólicamente tocó los mandamientos del Señor, tocó la palabra del Señor. Y dice la palabra que cuando ella tocó el tzitzit, ella quedó sana. Vemos entonces que Yeshua usaba también su manto. Y en ese momento dije yo: bueno, ¿por qué no otra opción? Quizá, dije en mi mente, este chavo conoce a un médico, algo que me pueda... En ese momento, no importa dónde ir, tienes la necesidad, quieres vida. Y entonces me dice, pensando yo que me iba a mandar a un hospital, le digo: bueno, me dice él: bueno, te voy a pasar la dirección. Era día Shabbat, era día de reposo. Y ese día, pues no trabajamos los judíos, hay 39 prohibiciones, no puedo profundizar en todo porque quiero centrarme en algo. Me da la dirección y bueno, me dice: es mañana domingo. Y para nosotros el día domingo es Yom Rishon, o día primero, o sea, día lunes, el domingo es lunes.
El domingo nosotros trabajamos y descansamos el día sábado. Para nosotros, cuando ustedes están al día 15, nosotros estamos al día 30. Cuando ustedes están en el año 2000, nosotros estamos en el 5761. Cuando ustedes el día acaba a las 12 de la noche, para los judíos acaba a las 6 de la tarde. Estamos bien volteados. Yo creo que por eso no nos podemos entender mucho. Me da la dirección el otro día domingo, voy en la calle, en la colonia, en todo lo que me digo, y voy buscando el número. Cuando de repente veo el número, y voy viendo que era una iglesia. Imagínate, si me enojé un día antes con él, pues cómo estaba. Entonces dije, no quiero decirte lo que dije, pero, cristiano. Con que esta me hizo. Ok. Ahorita que me lo agarre, porque voy a entrar. Le voy a gritar que es un mentiroso. Y lo voy a avergonzar frente a toda la cristianada. Le voy a decir que es un mentiroso. Y entonces, entré. Y como ya había oído que los cristianos nos odiaban, porque también ha habido información tanto de ustedes, en contra de ustedes como a favor de ustedes, de muchas formas, ¿verdad? Nos han puesto en pique, judíos y gentiles. Dije yo, pues estos dicen que matan, ¿verdad? Matan a judíos. Pues no llegué con quimba, ¿verdad? No llegué con gorrito. Total, me meto a la iglesia y me pongo así pegado a la pared y digo, pues si me quieren acá corretear, me salgo yendo. Está la puerta cerquita y llega un cristiano diácono, ¿verdad? Me dice, hermano, pase por acá, siéntese. No, gracias, aquí, no soy hermano. No, disculpe, no. Y ahí me quedé dando la espalda para que no me hicieran daño los cristianos. Cuando de repente veo que ahí venía caminando por un pasillo, oye, se me empezó así como que a salir los ojos y a salir uno por la nariz. Oye, tú, mentiroso, ven acá. Usted, cállate, espérate, tranquilo, ahorita va a venir el doctor, va a venir el médico, tranquilo. Y entonces en ese momento él me ganó la partida porque yo, está loco. Y entonces en vez de decirle algo, le dije, ¿va a venir el médico? Sí, ¿va a venir el médico? ¿Qué pasa? Este cuate está bien zafado. Mejor ni le digo nada, no me vaya a dar unos trancazos y entonces salgo perdiendo yo. Y entonces de rato, ¿verdad? Ya estando ahí parado junto a él, me dice, ahorita va a venir el médico y vas a sanar y aquí y allá. Total, pasa un chaparrito, mira, un tapón de alberca está grande. Un hombrecillo. Llega el evangelista, oye, hasta la voz tenía media curiosa. Entonces no sé si era de aquí del sur de América, creo que era de Guatemala, Salvador, por ahí era el hombre, el predicador. Y entonces empieza gritando, ¿cuántos creen que Jesucristo les va a sanar? Y entonces empieza todo eso. Y todos, ¡amén, aleluya, santo! O sea que no es el único, loco. Hay otros. Y en eso, el predicador da un pequeño mensaje sencillito, un versículo, y entonces nombra, creo que empieza el hombre, hagan una fila por favor, todos los enfermos, vamos a orar por los enfermos. Y pues empiezan a traer a la gente, y recuerdo que traían una señora con una silla de ruedas, fue la primera que pusieron ahí, cerca del predicador, luego un joven con muletas, había varios enfermos, y bueno, este hombre se acercaba a la gente y le decía, ¿cree que Jesús es el Señor? Amén. ¿Y cree que Jesús le puede sanar ahora? Amén. Y saca una botellita, ¿verdad? Pues era el aceite, ¿verdad? Y yo le quedaba viendo así, ¿qué onda? A ver. Y agarra aceite y dice, en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre cada cuerda, cada parte de su cuerpo y Y la viejita entonces le dice, a ver hermano, levántese. Y pues se para. Dije, no, pues, ya se paró, ¿verdad? Y ahora le quita las silla de ruedas. Y dice, hermana, por favor, camine. Y empieza, y da un pasito, y da otro pasito, y da otro paso, y empieza a correr la viejita por un lado y para otro. Quizá ustedes dicen, y te quedaste apantallado. No. ¿Sabes qué dije? Hombre, estas cuates, a mí se me hace que traen paleros. Fácil, le dieron una lana a la viejita, mira, usted se va a sentar aquí, yo le voy a echar el aceitito, usted pega el brinco y Fíjate.
jamás hemos visto una cosa de esas. Nunca, jamás. Nunca hemos visto una cosa de esas. Ahí es donde deberías de gloriarte en Cristo, de saber de que en el pueblo de Cristo están sucediendo grandes cosas. Aleluya. Después de esto, acabaron todos los enfermos, te soltaron muletas, bueno, 1000 cosas, todos los años. Y entonces me decía el guatemalteco, pasa pues, pasa. No, yo no voy a pasar. Okay, ¿tú crees que yo creo todo eso? Y no, yo no voy a pasar. Pásale, hombre. No, no voy a pasar. Y en eso que estamos, no voy a pasar. ¿Qué pasa? No voy a pasar, pasa, no voy a pasar. Dice el predicador, aquí hay alguien que necesita sanidad. Pase, Jesús lo va a sanar. Pase, pase. Y me dicen, ya ves, ¿qué estás hablando? Este cuate de la Biblia le dijo, mira, lo que el diablo mete en la cabeza. Y en lo que estamos, que pasa, no paso, vuelve a decir el predicador, aquí hay alguien que tiene cáncer, pase, Jesús lo va a sanar. Ya ves, te están hablando, pase. Chispas. Chismoso, dije yo aquí. En lo que estamos todavía ahí, vuelve a decir el predicador, aquí hay alguien que tiene cáncer en la cabeza. Pase, Jesús lo va a sanar. Entonces el cristiano de mucha fe, y yo quiero que tú aprendas de ese muchacho. Entonces rega su fe y me dice, ya enojado, oye, porque también los cristianos se enojan. Oye, sí, no, ya, hasta me tembló así la cabeza, ¿no? Oye, mira, pasa, si Jesús no te sana, yo me voy para tu religión. ¿De veras? Ándale, dije yo, aquí tengo la oportunidad de avergonzarlo, de echar por tierra todo el rollo que me están tirando aquí barato. Y ahorita, mira, va a quedar colorado el pobre chavo, ya para qué le pego, nomás con la pura vergüenza. Total, negociamos business, ¿verdad? Los judíos siempre, ¿verdad? Yo te doy mi camello y tú qué me das. Total, por darle en la cabeza al cristiano, dije yo, este cristiano no me va a durar nada, ahí te voy. Y empecé a caminar así como que, viendo a ver si no se me aventaba algún cristiano para agarrarme. ¿Crees que nadie me quería agarrar? Seguí caminando. Llegué hasta donde estaba el predicador. Lo quedo viendo así. Llegué a la primera banca, no es cierto. La cosa es de que él me dice, ¿cree usted que el Mesías, que Jesús, ¿verdad? Que Jesús le puede sanar? Y como vi que todos decían amén, pues, amén. ¿Cree usted que Jesús es el Señor y su Salvador? Pues amén. Fíjate. Y con esto te voy a mostrar que muchas veces tú dices sí jugando, pero Dios agarra en serio. Sí, todo sí. Total, pues bueno, cierra los ojos, vamos a orar, ¿no? Sí. Y abrí más los ojos, pero mira, y ahora sí no me da pie. Y agarra al hombre y empieza a orar, y agarra el aceite, yo veía el dedito, y venía el dedito. Y cuando se iba acercando, dije, ahí va. Y me tocó. Y dijo, en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre ti, Bueno, ya, ¿verdad? Y en ese momento dije yo, pues no pasó nada. Fíjate qué alma tan malvada tenemos a veces. Yo nomás pensando en el cristiano que se iba a poner colorado como tu pata allá atrás. Y en eso me dice, pues pase a su lugar, hermano. Me doy la vuelta para volver, y cuando me doy la vuelta y doy el primer paso, empiezo a sentir un fuego que recorre desde mis pies y va subiendo por mis rodillas y por mis piernas y me va hasta mi cabeza. Lo primero que pasó por mi cabeza es el diablo. Nunca había experimentado algo, había estado en la sinagoga, sabía lo que eran las cosas de Dios, había leído la Biblia desde los 5 años. ¿Qué podía ser? El diablo. Total, me
medio me mareé, me sentaron en la primera banca. Siéntese, ¿qué hermano? No, no soy hermano. Me va a sentar ahí. Como quizá en esta tarde hay algún amigo por ahí que viene por primera vez y dice, bueno, ¿y esto qué es? No lo entiendes, ¿sí? Pues yo tampoco entendía, como judío veía que aplaudían, que cantaban, que gritaban, que aleluya, que gloria a Dios, que santo es el Señor. ¿Qué onda, no? Finalmente, llego allá con el cristiano atrás y entonces él me dice, ¿ya ves? ¡Ya está salvo! ¡Ya está salvo! ¡Aleluya! ¡Ya está salvo! Y parece, mira. Pero le vi tanta certeza, tanta seguridad cristiana. ¿Qué onda, no? Salimos, acabó el culto, nos subimos al bus. O sea, bus. A la guagua, al camión. Y íbamos en el camión y me dice, oye, mira, ve mañana que te hagan el examen. ¿Qué? ¿Que me hagan el examen? ¿De qué? ¿Del cáncer? ¿Ya no tiene nada? ¿Qué crees que son empanadas? Cobra, dinero, lana, farmaja. Pues ve con el rabino ahí, pues ahí digo que te vuelven a pagar. Bueno, ahí voy con el rabino y todo le digo al rabino, señor rabino, pues quiero ver a ver si usted me puede autorizar una firma para el hospital para que me hagan otra vez exámenes. Dice, no, ya no. Mira, yo sé que te sientes mal, te sientes deprimido, sé que vas a morir, o sea, hasta ¿verdad? Vas a morir y tienes 17 años, pero Hashem, nuestro Dios, el Dios de Israel, el mismo que tiene Abraham, Isaac y Jacob, te va a recibir allá arriba, no te preocupes. Y yo ahí insistiendo, mire, rabino, nomás una firma, mire, voy a hacerme un examen, no quería decir que había ido a una iglesia cristiana. Me corre. Después logré conquistar, le dije al rabino, mire, acuérdense que yo soy Cohen quiere decir sacerdote, vengo de la tribu de Leví y soy descendiente directo de Aarón, el sacerdote. Así que mi apellido me respalda y a los Cohen, a los que nos apellidamos Cohen o Levi en el judaísmo, nos quieren mucho, nos tienen un aprecio especial por mandamiento, ya que hay mandamientos de respetar y honrar a los Cohen, a los que son de la tribu sacerdotal. Y dije, bueno, pues, órale, échale ahí. Me dio el permiso, fui al hospital, me volvieron a hacer los exámenes y entonces, bueno, yo me senté y dije, no me voy. No me voy, quiero esperar todos los exámenes, pero es que va a ser muchas horas, no importa, aquí me voy a quedar sentado. Y ahí estuve sin comer, no me importaba el hambre, quería saber qué. Y mientras estuve sentado ahí, recordé las palabras que me dijo en el camión el cristiano y me dijo, reta tu fe. Dile a Jesús que te sane. Si es el Mesías, que te sane. Si no es el Mesías, pues no te va a sanar. Pruébalo. Y antes de ir al hospital ese día, esa noche yo me quedé desvelado. Me puse debajo de mi manto, me puse a orar. Y empecé a llorar delante de mi Dios, del Dios de Israel. Empecé a decirle mis buenas obras que había hecho, cuántos días nos había llevado a la sinagoga desde los 6 años, mis primicias, mis ofrendas, mis tiempos de estudio, en fin, todo. La ropa que había regalado a no sé qué pobrecito en no sé qué estado, los zapatos con un hoyo, pero estaban buenos, se veía. Yo estaba meditando y llorando y diciéndole a Dios y reté a Jesús, reté al Mesías y le dije, debajo de este manto le dije, si tú eres el Mesías, muéstramelo. Empecé a retarme. Y cuando, después de varias horas, el médico salió, muchas horas. No puedo decirte que me dio hambre, no sentía hambre, no sentías nada, estaba como muerto, sentado en el pasillo. Sale el médico, aún lo recuerdo, salió con 2 hombres. Con 2 legados, le llaman aquí. Expedientes, legados, y queda viendo uno, queda viendo el otro, me queda viendo el otro. Y yo así, sin hablar, no podía hablar, te lo aseguro, no podía hablar. Estaba nerviosísimo, quería escuchar algo. Y en ese momento, cuando más sed espiritual tienes, cuando más hambre de Dios tienes, quieres escuchar que hay alguien que te ama, que hay alguien que está ahí, que puede tenderte la mano, que está sano. Y me dice, entonces, cuando logré hablar, le digo, ¿qué pasó? Me dice, pues mira, estoy algo confuso, no sé cómo está la situación, pero la verdad es de que, pues aquí en este examen tú tienes cáncer y en este otro está totalmente limpio y no tienes absolutamente nada. Santo es tu nombre, y de hoy para siempre.
Cuando él me dice aquello, yo agarro todos los papeles y ahí va a salir y dice, espérate. Pudo haber habido alguna falla, no te emociones, mira, no creas que ya está sano. Fíjate, me empezó a... Y había algo adentro que decía, no, está sano, no le hagas caso, esa voz no es cierto, está sano. Y yo me aferré a ese papel, me aferré y dije, yo estoy sano. Para esto me vuelven a hacer los exámenes ya no con dinero, por parte del hospital. Volvieron a salir limpios. Después de 4 meses tuve una cita ahí en el hospital y me dice, permíteme tantito, no puedes salir de este lugar. Necesitamos hacer una junta con médicos porque la verdad esto es diferente, no hemos tratado. Yo tengo 4 años como médico, no tengo gran experiencia, necesito una palabra mayor. Y bueno, se hizo la reunión de médicos, me llevaron ahí y a mí me habían dado medicamentos, lo cual me empezaron a entrevistar y me dijeron, señor Leví, queremos hacerle algunas preguntas concernientes a esta situación que estamos viendo ahorita. ¿Qué hizo con el medicamento que le dimos la semana pasada? Le digo, pues ahí está en la gaveta, no he tomado ni una sola pastilla. Pues, no tenía ánimo de tomar nada. Bueno, entonces, ¿cómo puede usted explicar que usted no tiene cáncer? ¿Qué medicamento le dieron? ¿Fue usted a algún lugar? No podía decir que había ido al cristianismo, no podía. Los médicos eran judíos también. Entonces, como no me sacaban la verdad, llamaron al rabino y el rabino me hizo jurar de Shem Adonai, en el nombre del Señor. Los juramentos son respetados, es una maldición tremenda el jurar, y como judío bajo la ley, y bueno, hice mi juramento, hice un bidui, una confesión verbal, y le dije todo lo que había pasado. Estaba yo en mi casa, vino un cristiano, me dijo, me dio una dirección, yo fui allí, era una iglesia, estaba mi espalda contra la pared, y había una viejita con silla de ruedas, pasó, esto, lo otro, sanó, y luego yo pasé, y el hombre agarró un poquito de aceite, lo puso en la frente, entonces sentí como un fuego, yo me levanté, me senté en una banca, y vine al medio. El rabino, con una grande barba hasta el pecho nada más, mientras me estaba narrando todo, se quedaba agarrando la barba así. Me dijo como un dedo así, como diciendo, qué loco está este cuate. Ya había jurado, tenía que decir la verdad. Entonces me dice el rabino, señor Leví, usted es una persona seria, es una persona que proviene de una buena familia, una familia muy respetada en ciertas comunidades. No puedo entender qué está pasando, o sea, no creo todo lo que usted me dijo. O sea, empezó él de incrédulo. Y en ese momento le dije, esa es la verdad, ¿qué quiere que haga? Después del hospital yo salí y me dijeron que me iban a pasar a consejería. Hablaron conmigo días después para decirme que si yo no renunciaba a esas cosas cristianas y a las locuras esas de pensar de que el aceite y esto y lo otro, finalmente me dijo el rabino, ¿sabe qué? Quizá en ese lugar el que lo curó fue el diablo, o sea, en Satanás. Quizá él hizo esto. Entonces digo, no, pero es que ahí pasó y bueno, no me creyeron. Finalmente, un poco sacado de onda, yo salí a Tijuana y estaba viviendo en un lugar cerca de Rosarito, en San Antonio de los Buenos. Y en ese lugar, yo vivía en un departamento de la calle principal, pero ese día yo recuerdo que me fui por la calle de atrás. Ya estaba sano, ya no me añadí al cristianismo, nadie me dio doctrina. Y eso quiero decirte, cuando veas un alma nueva en la iglesia que aceptó a Jesús, pídele su dirección. Dile dónde vives, invítalo otra vez. Nadie, después de la sanidad, nadie se acercó a mí. Nadie. Este muchacho se cambió de casa, ya no lo volví a ver. No hubo cristianismo para mí, no hubo doctrina. Y así permanecí mucho tiempo. Entonces en Tijuana, yo recuerdo que había algo que me llamaba la atención de irme para atrás. Me fui por atrás, mi casa estaba aquí en esta calle, me voy para atrás y cuando oigo que estaban cantando en la cruz, yo primero vi la luz y antes de cristianos. Y entonces dije, pues bueno, ya la vez pasada vi que no me mataron, pues dejé entrar. Y decidí entrar y ya no puse mi espalda contra la pared, ahora me fui en la última banca, ¿verdad? Para mostrar un poco más de confianza. Nunca cerré mis ojos, yo veía que alababan, que oraban y cantaban. Y yo nada más viendo y de repente empezaron a orar. Estaban orando todos. Y como yo estaba con los ojos abiertos, estaba viendo todo, parecía ventilador de pedestal. Como hay muchos jóvenes que, ¿verdad? Cuando están en el culto, que por dentro se fue al baño. Una mosca.
Señala la mosca, no llega el mensaje. Y bueno, en eso entra una viejecita y la que debe entrar, ahora sí que bien ojo, de pies de cabeza, unas chanclas pie de gallo, empolvados sus pies, porque ahí realmente no había cemento, no sé si ustedes conocen Tijuana. Y total de que estando en ese lugar, la viejecita se sienta en la silla, en la banca delantera. Y en la oración empieza, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, y empieza a hablar en hebreo. Y hay una paisana. Dije yo, pues esta viejita de 80 años, yo creo que va a tener hijos, nietos, bisnietos. ¡Ay, una gran! Pues me sentía justo. ¡Qué padre! Y la viejita estuvo hablando en idioma hebreo y adorando y hablando cosas de Dios, ¿verdad? Y, oye, yo bien padre, dije, oye, pues ya no estoy solo, ya, ¿verdad? Como el cholo, ¿verdad? Ya no me siento cholo. Espero que cuando te vayas de este campamento, si eras cholo, ya no te sientas cholo. Y después de que acaba todo esto, dije yo, ahorita que acabe, lo voy a entrevistar, le voy a decir, bueno, pues, ¿qué onda, no? Que me presenta al resto de judíos que están en esta iglesia. Y me la acerco, entonces le digo, Shalom, puede haber Brit. Hola, ¿habla usted hebreo, verdad? En español. ¿Qué? Sliha, yo sé que usted habla hebreo. En hebreo, ¿verdad? Yo le hablo en español. Mira, paisano. Porque aún entre sí nos tuteamos para decirnos paisanos, paisanas. Mire, paisano, ¿sabe una cosa? Yo sé que usted habla hebreo. Usted es paisano. No, señor. ¿De dónde es usted? No, pues yo soy judío. No, yo soy mexicana, señor. Mire, no me engañe, señora. Mire, usted estaba hablando en hebreo, estaba en la banca de adelante, yo le oí. No estoy loco, señor. No, yo no hablo hebreo, señor. Yo hablo español. Yo vengo del rancho, no sé qué, y empezó a ir. Tal que me dice, le digo, es que usted estaba hablando en hebreo y me enojé. Usted estaba hablando en hebreo y usted es judío y usted es mi paisana. No, yo no hablo hebreo. No, usted ya habla hebreo. Si usted habla en hebreo, no estoy loco, o sea. Permítame tantito, y sale corriendo la viejita. Se va con el pastor y se trae al pastor y le dice que había hablado en lenguas en hebreo, y se viene el pastor con Hechos capítulo, ¿verdad? El capítulo donde habla del derramamiento de la lengua, y se viene ustedes que aquí dice que hablamos en lenguas, en nuevas lenguas, y que esto y que lo... Muéstrame en la Torah, no en el Talmud, en Gemara, en algo de la cultura, ¿verdad? Y ahí está explicándome, y le dije, no le creen. Oye, suena loco, oye, una viejita que no habla hebreo y habla hebreo, pues está mal este asunto. Me están engañando, me están mintiendo. Y finalmente, bueno, no, tenía razón, me salí. Y que está ahorita, un piojito te estaba diciendo, oye, pregúntale qué digo en español. ¿Sabes qué digo en español la viejita? Empezó adorando, bendito sea tu nombre, y bueno, grandes cosas, glorificaba a Dios. Y de repente empezó a decir, en todo tiempo he hablado a mi pueblo Israel. Hablé a través de mi siervo Moisés, hablé a través de mi siervo los profetas, pero ahora hablo a través de mi hijo. Esta experiencia marcó bastante mi vida, porque eran cosas raras y siempre me preguntaba, bueno, ¿qué es el cristianismo? Son cosas raras. No había un cristiano que hablara con conocimiento. Joven, conoce la Escritura. El día que llegues a indagar 450 profecías cumplidas en la vida de Jesús, te vas a quedar con la boca abierta y vas a decir, qué precioso eres, Jesús. Llegué a Monterrey, Nuevo León, y hubo un grande siervo de Dios, José Benavides Ayala, mi padre espiritual, el cual le amo intensamente, le ama mucho a los judíos. Y él se ha encargado de levantar ministerios mesiánicos, de ganar judíos, de llevar el mensaje de salvación al pueblo de Israel, lo cual en la iglesia no hemos hecho por siglos. Y él empezó a hablarme acerca del Mesías, y empecé a conocer las profecías, que iba a ser vendido por 30 monedas, se cumplió, que repartieron sus ropas, se cumplió, que nacería en Belén de Judea, se cumplió, que nacería de una virgen, se cumplió, que entraría en un burrito a Jerusalén, se cumplió. 450 profecías.
En ese momento me quedé maravillado y dije, definitivamente, Yeshua es el Mesías, es el Señor. Al judío no lo puedes ganar con el Cristo te ama, Dios te bendiga, este es un proyecto, te vas a ir al infierno. No, eso no sirve. No te hace caso. A mí me regalaban Nuevos Testamentos en New York y veía que era Nuevo Testamento, este es de los cristianos, pum, lo tiraba a la basura. Muchos Nuevos Testamentos yo lo tiraba a la basura, no me llamaba la atención. Si ese es de otro Dios, Dios me puede castigar por andar leyendo libros de otros dioses. Finalmente, cuando yo llego a Monterrey, empiezo a conocer más de Jesús y quiero ir terminando. En mi vida como judío, en el cristianismo, fue bastante difícil y quiero llegar primeramente a tu corazón. Tú como iglesia, escucha. Pueblo joven, escucha. Mis primeras experiencias con el cristianismo fueron de gran amargura. Cuando me veían con mi gorrito, se burlaban de mí los cristianos, los hermanos, la iglesia. Me decían que yo era un judaizante, que no me había convertido, que yo no amaba a Cristo, que estaba mal, que era un religioso, que era un perturbado mental. Empezaron a atacarme, en vez de decir, qué bueno que ya te convertiste, hermano judío, que por siglos no hemos podido convertir uno, pero el único que ya se convirtió hay que echarlo por fuera otra vez. Y empecé a sufrir bastante. Cierto día un amigo que precisamente es de Huachochi me invitó a una iglesia, no quiero decir el nombre, para no meter en tu mente un odio acerca de cierta religión o división, pero yo llegué en una dominical a esa religión cristiana, muy antigua por cierto. Y en la dominical, sentado ahí en la banca, dice el pastor, a ver, ¿quién puede decirme esto del arca Noé? Yo, señor, es esto, ¿Quién puede decir esto? Todas las preguntas que sacaba, no dejé hablar a nadie en esa dominical. Y entonces el pastor dice, disculpe, ¿usted es judío? Sí, soy judío. Pues lárguese de aquí. Y se bajó del púlpito. ¿Sí? Pues le digo, no era cristiano. ¿Y sabe qué? Me sacó empujones. ¿Sabes? Por favor, ¿sabes? El amigo que estaba sentado ahí no se salió. Me sentí abandonado, me sentí sacado de onda. Después de eso, viví otras experiencias como quizá tú los has vivido. Alguien te ha metido en chismes y ha dicho cosas de ti. De mí dijeron muchas cosas. Decían que era homosexual. Ya como siervo de Dios han dicho, han blasfemado, han sacado chismes de que yo recibo $10,000 de ofrendas y diezmos de los Estados Unidos. Pero yo no venía en helicóptero, aquí está. Y quizá han hablado de tu vida, cuando recién te convertiste, cuando recién estás o ya estás en Cristo y alguien te lastimó en tu corazón. Yo fui muy lastimado y entonces yo me acerqué a Cristo y le dije, Señor, por estos cambié mi cultura, por estos cambié mi religión, por estos cambié el conocimiento tan precioso que yo tenía en la religión judía, por estos. Y entonces Jesús vino a mí y me dijo, Abraham, todos estos están en proceso, son niños espirituales. Si tú tienes más madurez, entonces aprende a amarlos. Y así fue como aprendí a amar a ese cristiano chismoso que estaba a un lado, y aprendí a orar por él. Yo quiero que te pongas de pie por un momento. Quizá como joven, en la iglesia donde estás o donde estabas, voy a pedir reverencia. En esta iglesia donde has estado, alguien te ha herido y estás quizá con un cáncer más grande que el que yo tenía en mi cabeza físicamente. Quizás un cáncer de amargura, un cáncer de decepción, de no haber encontrado lo que tú deseabas en ese conjunto de creyentes. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Te voy a pedir por favor que oigas este canto que van a poner aquí en el mundo. Cierra tus ojos, todos con los ojos cerrados. Este canto dice en español, yo creo con fe absoluta en la venida del Mesías. Y aunque tarde en venir, aún con todo lo esperaré. Este judío que esperó el Mesías desde los 5 años y lo sigue esperando, pero ahora por segunda vez se está santificando, preparando, adiestrando para tener un encuentro con ese Yeshua Mashiach, con ese Jesús el Mesías. Tuve que quitar la amargura, el resentimiento que había en mi corazón,
corazón, porque ese arrebatamiento viene y Jesús viene por su pueblo, un pueblo sin amarguras. Escúchalo. Yo creo que fe absoluta, sinceramente, la pronta venida del Mesías. Yo lo creo. Y aunque tarde en venir, yo sé con certeza que vendrá y lo esperaré. Deja que este canto lo entienda tu espíritu, porque es lengua santa.
somos libres en el nombre precioso de Jesús. Ahí donde estás, hermano, yo quiero que tú levantes tu mano muy alto. Si alguien, baje todas las manos, si alguien te hirió, un hermano cristiano te hirió, un hermano te lastimó y ahí empezaste a decrecer, empezaste a abandonar la congregación, dejaste de leer la Biblia porque un hermano tuyo te lastimó. Dice una historia que un pedazo de acero platicaba con un pedazo de madera y la madera le dijo al acero: ¿por qué gritas tanto cuando te pegan? Y yo no grito tanto cuando me pegan. Y el acero dijo: es que a mí me pegan con un hermano mío que es otro acero, y a ti te pegan con un hacha que no es pariente tuyo. ¿Sabes cuándo se produce mayor amargura? Cuando un hermano, el más cercano a ti, te ha traicionado y te ha lastimado. Cierra tus ojos. Levanta tu mano si tú has sido lastimado en ese lugar donde estás, con un comentario, fuiste lastimado en tu corazón, con un chisme. Alguien levantó un falso testimonio tuyo que no era cierto. De Jesús decían que era un guerrillero, que era un mentiroso. Y dice la palabra que si del maestro hablaron, ¿cuánto más hablarán de los discípulos? Señor, mira cada mano que está levantada en este lugar. Tú conoces el corazón y la acción guardada en ese corazón. Y no vamos a bajar con esa amargura, con ese resentimiento en contra de aquel hermano, en contra de aquel líder, en contra de aquella persona. Necesitamos sanidad espiritual, sanidad del alma, sanidad de nuestra mente. Dile al Señor lo que te hicieron. En esta hora Jesús quiere escucharte. Dile lo que te hicieron, lo que te lastimaron. Él también fue violado de sus manos. A él le abrieron sus manos. Los romanos no les importó que él gritara. Los romanos no les importó que ese clavo de un palmo de espesor entrara por todas sus manos y estuviera quebrando sus cuerdas y estuviera brotando la sangre. A ellos no les importó. Esa corona de espinas en la cabeza que empezó a brotar la sangre y el sudor le ardía en la frente. A los romanos no les importó. Pero el Padre Celestial estaba ahí. El Padre Celestial levantó a Jesús. El Padre Celestial había dicho: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y ahora ese Padre Celestial, por las llagas de Jesús, está limpiando también tu mente. La palabra pornografía viene de la palabra griega porneia, y porneia quiere decir pornografía. Quizás estás herido en tu alma por causa de la pornografía. Estás herido por causa de un comentario en tu sentido del oído. Ahora quiero invitar a un segundo grupo de personas, a los chismosos, a esa persona que un día hirió con palabras, que un día sin querer lastimó al de al lado. No te voy a avergonzar, no levantes tu mano. Solamente dile a Jesús: Señor, yo tengo problemas con mi boca, yo tengo problemas con mis comentarios, soy muy fácil de herir a una persona. Padre, en el nombre de Jesús, toma nuestra vida, Señor. Hemos venido a este campamento para dejar nuestra antigua persona, esa persona vieja, viciada. Quita ese cáncer de la iglesia, el chisme. Señor, ayer tu siervo oraba por cada enfermo, pero ahora yo estoy orando delante de tu presencia por esa enfermedad espiritual que está deteniendo a los jóvenes a prosperar espiritualmente, aún en sus estudios, en sus clases. Señor, quita el cáncer de tu iglesia. Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos. Tú y yo somos del mismo pueblo judío y fuimos lavados de la misma sangre, porque de ambos pueblos hizo uno, quitando la pared intermedia. Y tú eres un judío espiritual, y aunque no uses kipa, y aunque no tienes un manto de tela, tienes la cobertura de la sangre de Jesús. Y cuando el diablo viene a ti, ve ese manto de santidad, ve ese manto de protección, ve ese manto de salvación, y
trae de santidad. El enemigo solamente ve un bulto en blanco, solamente ve un joven santificado. El enemigo ya no puede hacer nada con el acta de decretos que nos era contraria, porque Cristo en esta hora está haciendo pedazos esas actas de decretos. Y el enemigo que te acusaba, y el enemigo que te perseguía, y el enemigo que te aplastaba, ahora está huyendo de la presencia de Dios, porque ya no puede acusarte, porque este campamento ha sido el punto de partida hacia una vida de santidad. Ve ahí abajo, y dile a la gente lo que Dios ha hecho por ti. Gracias, Jesús. Tu pueblo te adora, Señor. Levanta tus manos. Vamos a orar por el pueblo judío que está en nuestro país, México. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que el pueblo de Israel que habita en esta nación mexicana llegue a conocerte como te he conocido. En el nombre de Jesús declaramos sobre tu pueblo Israel que caiga, Señor, esa venta espiritual, que ellos te conozcan como te hemos conocido. Te damos gracias porque hace 2000 años tú cegaste a Israel, porque la salvación viene de los judíos, porque la palabra de Dios viene de Jerusalén y la ley de Sion. Te damos gracias por cada judío, Señor, que tú traes a tus pies por medio de la oración y la intercesión de tu pueblo en esta hora. Te pedimos por cada hebreo en esta nación y en el resto del mundo. Trae pronto la restauración de Israel. Restáuranos, Señor, también nosotros, para volar contigo en el arrebatamiento. Gracias. Gracias. Toda Rabba Yeshua. Toda Kabbalah Tashem Yolanda. Toda la gloria a tu santo nombre, desde ahora y para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Porque tu gracia y misericordia, que venga para Shalom, porque tu paz, Señor, es grande. Toda Rabba Yeshua, muchas gracias, Jesús. En Ata Yeshuat, por tu salvación. Toda Rabba Yeshua, en Haim Shalom, por la vida mía. Kadosh, 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 Hashem, Santo, Santo, Santo es tu nombre. Y México te alaba. Y este México israelí, esta nación hebrea en México, honrada con tu sangre te adora. Gracias. Maravilloso. Adoro.